justamente el modelo de negocio simplificado. Y esta es una herramienta que nos permite a nosotros analizar y crear modelos de negocios, pero de forma simplificada. Y se visualiza todo el modelo de negocios dividido en ciertos aspectos, pero en una misma hoja o en una misma imagen. Entonces, es un modelo súper vivo que nos permite también que nosotros podamos ir modificando este modelo conforme nosotros vamos desarrollando o ampliando nuestro plan de negocios en particular. Entonces, se basa justamente en encontrar y fomentar nuevas formas de crear, entregar y captar valor a nuestros clientes. ¿Cuáles son los beneficios de esta estructura de modelo de negocios? Bueno, primeramente mejora la comprensión, es decir, que básicamente nosotros al tener mejor estructurado esto, nos ayuda a comprender visualmente mucho más rápido, ¿sí? También amplía los puntos de enfoque, es decir, nos da quizás ya una visión de modelos mucho más amplia que engloba ya no solo el sector comercial, sino también el de mercado, el tema de canales de distribución, etcétera. Y nos permite asimismo un análisis estratégico. Cuando yo hablo de estratégico, ya hablo de algo a corto, mediano y también a largo plazo, ¿sí? Y esta estructura de modelo de negocios es de radical importancia que ustedes conozcan, por eso yo les había enviado audios específicos de cada uno de ellos para que ustedes puedan ir viendo justamente las imágenes y también poder escuchar cada uno de los audios. Pero vamos a ver con detenimiento. Habíamos dicho que estaba compuesto por 9 agentes. Socios claves, actividades claves, puesta en valor, canales, relaciones con los clientes, el segmento de mercado o nicho de mercado, los recursos claves, la estructura de costos y también las fuentes de ingreso, ¿sí? Es decir, que básicamente nosotros componemos el modelo de plan de negocios en 9 pasos, ¿sí? Y lo que hacemos posteriormente es analizar cada uno de estos 9 pasos. Arrancando primeramente con quién. Arrancamos aquí con algo súper importante que sería justamente el segmento de clientes, es decir, a quién yo voy a enfocar, ¿sí? Y voy a enfocar siempre dependiendo de sus, podríamos decir que todo esto depende del producto y el servicio y de a quién voy a ir dirigiendo eso. Y obviamente las necesidades de ellos se van a modificar conforme a las características que cada uno de ellos tenga, ¿sí? Entonces, el foco va a ser el cliente, sus necesidades y deseos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es pensar, ver, escuchar, sentir cada uno de esos problemas y buscar los mejores beneficios para justamente para nuestros productos y servicios y que satisfaga por completo a ese consumidor final. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos que respondemos a la pregunta, ¿para quién estamos creando valor? Sería justamente para ese cliente final y quiénes son nuestros clientes más importantes. Es decir, los que justamente nos van a entregar mucho más valor. Al hablar específicamente de la propuesta de valor, es una pieza clave dentro del modelo. ¿Por qué decimos que es la pieza clave dentro del modelo? Porque allí se genera nuestra ventaja competitiva. Es decir, lo que nos diferencia a nosotros de todo lo que se encuentra ya en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿a qué le buscamos respuesta dentro de la puesta en valor? ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? ¿Qué problemas estamos resolviendo? ¿Cuáles son las necesidades que satisfacemos? ¿Y qué tipo de productos estamos ofreciendo? Entonces, una vez que tengamos en cuenta estos puntos que son parte de nuestros productos o servicios para analizar, tenemos el precio, la novedad que eso genera dentro del mercado, así también la calidad de mi producto o servicio, la conveniencia y también lo referente al diseño, ¿sí? Entonces, hablamos también aquí del punto 3 que serían netamente los canales, es decir, cómo yo llego a ese cliente final ofreciéndole mi propuesta de valor.
Entonces aquí nacen unas preguntas de qué canales podemos utilizar para llegar a nuestros clientes, cuáles son los canales que funcionan mejor, ¿sí? Y cuáles son los canales más rentables, es decir, cómo llegar hasta ese cliente final. Ahora vamos a ir viendo también más canales, ¿sí? Pero las redes sociales son uno de los canales para llegar hasta el cliente final. Al hablar del punto 4, hablamos de la relación o de las relaciones que se dan con esos clientes. Y aquí es muy importante decir que una empresa tampoco funcionaría sin específicamente los clientes. Entonces, todo va en directa relación y obviamente esas relaciones al cliente hacen muchísimo en la propuesta de nuestros planes de negocio. Entonces, vamos a responder a las preguntas de cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes y qué tipo de relación esperamos nosotros también tener. Al hablar del punto 5, hablamos del flujo de ingresos. Esto es súper importante para que nuestro negocio sea rentable y que podamos sobrevivir en el mercado. Desde luego, nosotros necesitamos que eso nos genere, ¿qué cosa? Ganancias o utilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las preguntas que nos hacemos? ¿Cuál es la principal línea de ingresos? ¿Cómo van a pagar nuestros clientes? Y establecer la forma en la que yo voy a pagar y el plazo de entrega. Es decir, si me van a pagar en efectivo, me van a pagar por tarjeta, me van a pagar específicamente al contado o me van a pagar a crédito. Entonces, ese tipo de cosas analizamos en el flujo de ingresos. Al hablar de los recursos claves en sí, sería conocer con qué recursos contamos y con qué debemos contar para llevar a cabo nuestra actividad. Entonces, específicamente vemos de qué recursos esenciales requerimos para poner en práctica nuestra propuesta de valor o en este caso, nuestro plan de negocios. Al hablar de recursos, hablamos de recursos físicos, también hablamos de recursos económicos, intelectuales y también recursos humanos, ¿sí? Al hablar de las actividades claves, hablamos de todo lo que nosotros necesitamos hacer específicamente para llevar a cabo nuestro plan de negocios. Entonces, nos respondemos a la pregunta básica de nuestra propuesta de valor, es decir, el factor innovador de nuestro producto o servicio, cuáles serían los canales, ¿sí? Y cuáles serían nuestras fuentes de ingreso. Al hablar específicamente de los socios claves, hablamos de que para llevar adelante un negocio es imprescindible tener aliados, es decir, unos socios o colaboradores específicamente que nos ayuden a nosotros a ingresar o a conquistar ese segmento de mercado. Entonces, esa serie de socios o colaboradores son una red que nos va a permitir llegar mucho más rápido al cliente y también los socios claves son nuestros proveedores que desde luego nos están dando a nosotros los insumos para poder llevar a cabo nuestro emprendimiento. La pregunta que nace aquí, ¿quiénes son justamente nuestros socios claves en el mercado y quiénes son nuestros proveedores? Por sobre todo, ¿qué características tienen cada uno de esos proveedores? Y al hablar del último punto, hablamos de la estructura de costos, que obviamente todo emprendimiento tiene específicamente cada uno de sus costos, ¿sí? Y nosotros debemos pagar esos costos para poder optimizar justamente el proceso de producción. Entonces le damos respuestas a cuáles son los costos más importantes dentro de nuestro modelo de negocios, qué recursos claves es justamente el más costoso y cuáles son las actividades claves que son más costosas, porque desde luego tenemos que analizar en este punto de costos, nosotros debemos tener muy en cuenta lo que vamos a gastar para poder producir y qué características, obviamente, eso le da a mi producto o a mi